La noche en Buenos Aires se alargaba como una condena. La ciudad, normalmente vibrante de vida, ahora se encontraba sumida en un silencio que apretaba el pecho. Los faroles de las calles proyectaban sombras alargadas y el aire frío parecía calar en los huesos. En un pequeño apartamento, Kazú se encontraba sola, sumida en un caos emocional del cual no sabía cómo escapar. Su respiración era entrecortada, el miedo se había apoderado de ella y, sin embargo, no podía dejar de aferrarse al teléfono. Como si ese pequeño dispositivo pudiera brindarle una solución a su angustia. Las palabras del policía al otro lado de la línea no lograban tranquilizarla. «Estamos haciendo todo lo posible, señora Kazú. No se preocupe, su hija será localizada pronto». Pero esas palabras carecían de sustancia. La promesa, tan vacía como una mentira, le helaba el alma. «Mi hija», musitó, quebrada, «Cristian Nodal se la ha llevado. Por favor, hagan algo». Las lágrimas le quemaban la piel. El corazón le latía desbocado, y por más que intentaba calmarse, el miedo seguía como un monstruo incontrolable, creciendo en su pecho. Cada segundo que pasaba sin noticias, el horror se iba instalando más y más profundo. Como un abismo insondable que parecía tragarla. El sonido del teléfono, que ella casi había olvidado que seguía en sus manos, la hizo saltar. Un parpadeo y vio el nombre que iluminaba la pantalla. Romeo. El único que, en este mar de desesperación, había sido su ancla. Alzó el teléfono, y su voz tembló al contestar. Julieta, la voz de Romeo sonaba suave, pero había algo en ella que reflejaba la misma preocupación que sentía Kazú. Romeo, sus palabras se entrecortaron, y el miedo la invadió nuevamente. No sé qué hacer. Cristian se la ha llevado. No sé qué está pasando, no sé dónde está. El dolor era insoportable, y la desesperación en su voz era palpable. Romeo, al escucharla, no dudó ni un segundo. En su tono se reflejaba una furia contenida que solo se podía desatar cuando alguien tocaba lo más profundo de su ser. La rabia que sentía era tan visceral que podía palparse. No te preocupes, Julieta, no estás sola. Estoy en camino. Vamos a resolver esto, juntos. Ese maldito va a pagar por lo que hizo. Kazú, al escuchar sus palabras, apenas logró responder. La emoción la ahogaba y las lágrimas caían sin cesar. Pero algo en las palabras de Romeo, algo en su voz tan decidida, despertó una chispa de esperanza en su interior. Gracias, susurró con voz quebrada. Colgó la llamada, pero al instante escuchó el rugir de un motor afuera de su ventana. Romeo había llegado. Su corazón, que parecía estar completamente roto, dio un respiro al saber que ya no estaba sola. Que alguien estaba dispuesto a luchar a su lado. Cuando Romeo entró en el apartamento, no hubo palabras iniciales, solo un abrazo inmenso, apretado, como si estuviera tratando de abrazar todos los miedos y dolores de Kazú en un solo gesto. No había lugar para más explicaciones, ambos sabían lo que estaba en juego. Kazú, sollozando, se aferró a él. Romeo, por favor, no sé qué hacer. No puedo perderla. No la vas a perder, Julieta. Te lo prometo, no la vas a perder. La fuerza de sus palabras, la certeza en sus ojos, le dio algo de calma, aunque solo fuera por un breve instante. Romeo no era alguien que se dejara llevar por la desesperación, él era un hombre de acción, y eso, en ese momento, fue lo que Kazú más necesitaba. La tensión, sin embargo, no desaparecía. Mientras salían del apartamento hacia el coche, los pensamientos de Kazú seguían girando como un torbellino. ¿Dónde estaría su hija? ¿Qué le estaba haciendo Cristian? Las imágenes de lo que podría estar sucediendo la atormentaban sin piedad. Sabía que debía mantener la calma, pero la ansiedad la devoraba. El trayecto a la comisaría fue largo, una tortura interminable. Cada semáforo que paraba el coche, cada segundo de silencio en el aire, la hacía sentirse más vulnerable. Pero en la voz de Romeo, Kazú sentía un eco de fuerza, una promesa de que no iban a rendirse. En su interior, la lucha interna entre la desesperación y la esperanza era imparable.
Pero la presencia de Romeo al lado de ella le dio fuerzas para no quebrarse. Cuando llegaron a la comisaría, la escena era aún más tensa. Kazú entró apresurada, el nerviosismo impregnaba cada uno de sus pasos, pero los policías, aunque amables, no podían ofrecerle ninguna certeza. La noticia de que la hija de Julieta había sido secuestrada por Christian Nodal, un hombre con el que la mujer había tenido una relación tumultuosa, solo agravaba la situación. Romeo, con la mirada fija, se acercó a los oficiales y con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, dijo: «Lo vamos a encontrar. No voy a esperar más. Sabemos quién es ese tipo y no descansaremos hasta tenerlo». Kazú lo miró y por primera vez en la noche, un poco de esperanza brilló en sus ojos. Esa determinación, esa convicción de que no todo estaba perdido, la hacía sentir que, tal vez, aún había una chance. El tiempo en la comisaría pasó lentamente. Kazú se mantenía de pie, mirando la pantalla de su teléfono una y otra vez, como si en cada parpadeo esperara una nueva llamada. Pero no llegaba. La angustia la devoraba por dentro. Miró a Romeo, que estaba hablando con un policía, y al ver la expresión decidida en su rostro, sintió que algo iba a cambiar esa noche. De repente, el teléfono de Kazú vibró. Con manos temblorosas, lo levantó y vio que era una llamada de su amigo en Texas. La respuesta que había estado esperando. «Julieta, estamos en ello. Los oficiales de Texas están buscando por todas partes. Pero tenemos que actuar rápido. Christian se mueve con rapidez». La información que le dieron no era del todo clara, pero suficiente como para saber que la situación se estaba volviendo aún más peligrosa. No podían esperar más. No podían quedarse de brazos cruzados. «Tenemos que ir a Texas», dijo Romeo con voz firme, después de escuchar lo que Kazú le había contado de la llamada. «No hay tiempo que perder. Nos vamos ahora mismo». Y sin pensarlo dos veces, se dirigieron al aeropuerto, con el rumbo claro, Texas. El avión privado de Romeo, una de sus conexiones más confiables, ya estaba listo para despegar. No había tiempo que perder. En el avión, la tensión se sentía aún más densa, pero de alguna manera, la cercanía de Romeo tranquilizaba a Kazú, aunque la ansiedad seguía apretándole el pecho. Los minutos parecían horas. Cuando finalmente aterrizaron en Miami, fueron recibidos por Mauricio, un viejo amigo de Romeo, un oficial de policía con conexiones en todo el país. Desde el primer momento, la seriedad de Mauricio se hizo palpable. «Romeo, qué bueno verte, pero por lo que veo, las cosas no están bien. ¿Qué ha pasado?» «Han secuestrado a mi hija. Christian Nodal se la llevó a Texas. Necesito que me ayudes a traerla de vuelta». Mauricio, al escuchar la gravedad de la situación, no dudó un segundo. En su rostro apareció una expresión de decisión. «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Vamos a conseguirla». En ese momento, Kazú, a pesar de su angustia, sintió que la fuerza de un plan ya estaba en marcha. Sabía que, aunque todo esto parecía un caos, había personas que la respaldaban, personas que no la iban a dejar caer. La cuenta regresiva para recuperar a su hija había comenzado. La carrera por encontrar a Inti antes de que fuera demasiado tarde estaba en su punto más crítico. Cada segundo contaba, y nadie, ni siquiera Christian Nodal, podría detenerlos ahora. La tensión había comenzado a arder en el aire como una cuerda al límite de romperse. Cada paso que daban en el aeropuerto, cada palabra intercambiada con los oficiales, parecía más una danza en la que la incertidumbre dirigía cada movimiento. Kazú sentía el peso de la misión sobre sus hombros. El rostro de su hija, Inti, flotaba constantemente en su mente, como un faro de desesperación. No podía dejar de pensar en los últimos momentos felices que compartieron, cuando las risas de la pequeña llenaban la casa, antes de que la oscuridad se despojara de todo lo que amaba. Pero algo en su interior, una pequeña chispa, seguía encendida, aunque casi imperceptible. Era la esperanza, esa fuerza vital que a veces parecía una ilusión, pero que, de alguna manera, seguía alimentando su lucha. Kazú sabía que debía mantener esa chispa viva.
Por ella, por su hija, y por el hecho de que su vida ya no pertenecía únicamente a ella. La misión que tenían entre manos había dejado de ser solo un trabajo. Se había convertido en una cruzada personal. Cada hora perdida era una eternidad, cada conversación una batalla entre el miedo y la determinación. El hecho de que Christian Nodal estuviera involucrado complicaba aún más las cosas. Él no solo representaba una amenaza por su poder y conexiones, sino por la forma en que jugaba con las emociones de las personas. Era un manipulador astuto. Alguien que sabía cómo torcer la realidad a su favor y hacer que sus enemigos se derrumbaran sin que nadie se diera cuenta. Y para Kazu, el hecho de que estuviera detrás del sufrimiento de Inti, después de todo lo que había sido entre ellos, la llenaba de un odio tan profundo que le quemaba en las entrañas. Cada vez que pensaba en él, una furia primitiva se desbordaba, queriendo hacerle pagar por todo el daño causado. Pero sabía que no podía permitir que el odio nublara su juicio. No podía permitir que la oscuridad en su corazón la dejara ciega ante lo que realmente importaba. Rescatar a su hija, asegurar su bienestar, devolverle la vida. Romeo, siempre tan calculador, se mantenía a su lado, tan callado y tan distante, que Kazu a veces sentía que no sabía si lo conocía realmente. La relación entre ellos no era sencilla, pero sabía que, al igual que ella, él había sido tocado por el dolor de este secuestro. Sin embargo, la forma en que se manejaba frente a las circunstancias era tan diferente. Mientras Kazu se ahogaba en la angustia, Romeo parecía un roble, sólido, sin quebrarse ante la tormenta. Pero, a medida que el tiempo avanzaba y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Kazu se dio cuenta de que también había algo profundo en él que lo conectaba con su dolor. La pérdida de Inti no solo había marcado su vida a él, también había dejado cicatrices invisibles en Romeo. Heridas que tal vez nunca se sanarían. Lo que tenía entre manos no era solo una misión de rescate, estaba luchando por algo mucho más grande. Algo que trascendía cualquier conflicto personal o profesional. Al día siguiente, después de una larga noche llena de reuniones con autoridades y más información que no llevaba a ningún lado, la esperanza de un avance se desmoronó. Las pistas seguían siendo demasiado vagas, y el temor de que todo estuviera en su contra comenzó a crecer como una sombra. Había algo perturbador en todo eso. ¿Cómo era posible que Nodal pudiera moverse con tanta rapidez? ¿Cómo podía estar tan lejos, tan inalcanzable? La pregunta recorría sus mentes como un eco constante. Pero justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de todos, algo cambió. Mauricio, el policía local que había estado trabajando estrechamente con ellos, se acercó con una expresión diferente en su rostro. En sus manos tenía un dossier que parecía recién llegado. La forma en que lo entregó, como si estuviera dándoles una pieza clave del rompecabezas, hizo que Kazu y Romeo se tensaran al instante. «Tenemos algo nuevo». La voz de Mauricio era grave, como si por fin hubiera algo en lo que aferrarse. A medida que comenzaban a analizar la información, una idea se fue abriendo paso. Los fragmentos dispersos, los contactos ocultos de Nodal, las pistas aparentemente inocuas. Todas parecían conducir a un mismo lugar. Una bodega, en las afueras de la ciudad, donde parecía que Nodal había estado operando en secreto durante semanas. La ubicación era remota, desolada, un lugar donde cualquiera que quisiera esconderse podría hacerlo sin que nadie lo notara. Pero algo en la forma en que Mauricio les miró les dijo que no todo iba a ser tan sencillo. Es un riesgo. Sabemos que está protegiendo ese lugar. Hay información de que ha armado una red de seguridad que no podemos subestimar. Podría estar lleno de armas, de gente dispuesta a todo. Pero el temor no pudo detenerlos. Kazu no podía dejar que nada la frenara. No importaba lo que estuviera por venir, no importaba lo peligroso que fuera. Solo pensaba en Inti, en su hija, y en lo que se necesitaba para salvarla. Su mente se centró en una sola cosa: rescatarla. Nada más importaba. Todo lo demás, todos los miedos y las dudas, desaparecieron cuando pensó en el momento en que la viera nuevamente, cuando pudiera abrazarla. Cuando finalmente fuera libre de este monstruo que había torcido sus vidas.
Entonces, vamos por ella. Romeo habló con la determinación que siempre había caracterizado a los soldados en tiempos de guerra. No había margen para la vacilación. No había vuelta atrás. La noche había caído de nuevo, pero para Kazu todo se volvió claro en ese instante. La oscuridad no era más que un manto bajo el cual podían moverse con sigilo, donde podían tomar la ventaja. Sabían lo que tenían que hacer, y aunque el peligro estaba acechando en cada esquina, la idea de salvar a su hija les daba fuerzas. La adrenalina comenzó a recorrer sus venas con una velocidad frenética, y el miedo se convirtió en algo que podía controlar. Esta vez no iban a ser superados. La bodega era su objetivo, pero sabían que cada paso podría llevarlos más cerca de un conflicto mortal. Los preparativos para la incursión fueron meticulosos, calculados, fríos. La incertidumbre se instaló de nuevo en el aire, pero esta vez no importaba. La misión era más importante que cualquier miedo personal. Sabían que lo que se jugaba aquí no solo era la vida de Inti, sino también la posibilidad de redención, de volver a encontrar la paz después de todo lo que habían perdido. Cuando llegaron al lugar, las luces apagadas y el silencio inquietante les indicaron que algo no estaba bien. Kazu miró hacia Romeo, compartiendo una mirada que decía lo que las palabras no podían. Estaban listos para todo, incluso para lo impensable. El tiempo se había acabado y ahora solo quedaba enfrentarse a lo que venía. Enfrentarse al último vestigio de oscuridad, en la que la vida de su hija y sus propios destinos dependían de cada segundo. A medida que Kazu y Romeo avanzaban hacia la bodega, la tensión era palpable en el aire. Las sombras de la noche se estiraban, alargando cada rincón hasta donde la vista no podía llegar, como si el mismo ambiente conspirara contra ellos. Cada paso parecía resonar en un eco distante, retumbando en la mente de Kazu. Su corazón latía con fuerza, pero no era solo el miedo lo que lo impulsaba, era el amor por su hija, Inti. En su mente no había espacio para dudas, ni para la posibilidad de que algo saliera mal. Este era el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. La sensación de irrealidad seguía aferrándose a su mente, como si todo lo que había vivido hasta entonces fuera un sueño. Pero la imagen de su hija cautiva la mantenía anclada en la cruda realidad. El camino hacia la bodega parecía interminable. Cada sombra, cada susurro del viento entre los árboles, los hacía detenerse en seco. Como si cada rincón pudiera esconder una amenaza. Pero no había tiempo para miedo. No cuando Inti estaba en peligro. El viento azotaba las hojas secas, produciendo un crujido que era imposible de ignorar. Las hojas volaban por el aire como fantasmas atrapados en el viento, añadiendo al clima una sensación de desolación y peligro. En algún rincón lejano, un búho emitió su llamado, creando una melodía escalofriante que parecía sincronizarse con los latidos de su propio corazón. Kazu sabía que Nodal no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. A lo largo de los años, había aprendido a sobrevivir en un mundo lleno de corrupción y violencia. Había caído en la trampa de Nodal, pero lo que había empezado como una misión de venganza ahora se había convertido en una lucha mucho más grande. No solo estaba luchando por su hija, sino por todas las personas que habían sido victimizadas por ese hombre. Esta noche no solo era el rescate de Inti, era un enfrentamiento contra todo lo que representaba Nodal. Y Kazu estaba dispuesta a darlo todo. La bodega, que ya se erguía en la distancia como una sombra grotesca, parecía un monstruo acechante, esperando que cayeran en su trampa. El techo de la bodega, cubierto de musgo y con grietas que se extendían como cicatrices, parecía un testigo mudo de lo que sucedía dentro. Las puertas de hierro, oxidadas y ajadas por los años de abandono, se cerraban con un crujido tan profundo que parecía resonar en el alma misma. Kazu, con el ceño fruncido y los ojos fijos en el objetivo, apenas se dio cuenta de que Romeo había hecho una señal para que se detuviera. La estrategia debía ser perfecta, porque un solo paso en falso podría significar el fin. La tensión era insoportable. Kazu no podía apartar su mirada de la puerta de la bodega, el último obstáculo entre ella y su hija. Un leve susurro de Romeo la sacó de su trance momentáneo. «Nos acercamos».
Cuidado. Los dos se inclinaron, cubriéndose detrás de una pila de cajas rotas que sobresalían de la oscuridad. La bodega estaba sumida en una penumbra casi total, pero las luces de emergencia parpadeaban tenuemente, como si el lugar estuviera a punto de sucumbir al caos. Kazu contuvo la respiración, con los músculos tensos, aguardando el próximo movimiento. En la lejanía, un sonido metálico resonó en el aire. Un ruido bajo, casi imperceptible, pero lo suficiente como para alertar a Kazu y Romeo. Era el sonido de algo o alguien acercándose. Kazu no sabía si eran aliados o enemigos, pero no podía arriesgarse a ser descubiertos. Ambos se mantuvieron quietos, cada uno con su arma lista, esperando. El corazón de Kazu latía con fuerza, como si se hubiera transformado en un tambor incesante. Cada segundo parecía un minuto y cada minuto parecía una eternidad. En su mente, las imágenes de Inti se mezclaban con pensamientos de lo que podría pasar si fallaban. Los recuerdos de la pequeña, de su risa, de su bondad inquebrantable, se entrelazaban con las visiones de lo peor, el peligro acechando sobre ella, la sombra de Nodal oscureciendo su futuro. Un destello de luz iluminó la entrada de la bodega, y en ese momento, Kazu supo que no había más tiempo. El hombre que había escuchado antes entró en la sala, y su presencia confirmaba que no estaban solos. Su figura era oscura, casi un espectro, con la silueta de un hombre alto que parecía moverse con una confianza peligrosa. No había dudas, era uno de los secuaces de Nodal. Kazu podía sentir su respiración acelerada, pero no podía permitir que la ansiedad la consumiera. Tenía que actuar con rapidez. No podía permitir que la situación se saliera de control. A una señal de Romeo, Kazu emergió de su escondite, avanzando con la agilidad y determinación de un cazador. En ese preciso momento, el hombre de la entrada comenzó a girarse hacia ella. No hubo palabras. Solo el sonido sordo de un disparo, la precisión de un golpe certero. El hombre cayó al suelo sin hacer ruido, y Kazu y Romeo no perdieron ni un segundo. La alarma había sonado en su cabeza. Inti, pensó, y corrió hacia el interior de la bodega, sin vacilar, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Pero lo que encontró dentro la sorprendió. La bodega estaba llena de cajas, productos almacenados, pero también había algo más, un rastro de sangre. Kazu no necesitaba preguntar más. Sabía que la situación era mucho más grave de lo que había anticipado. Cada paso que daba, el eco del silencio se volvía más denso. Entonces, un grito desgarrador alcanzó sus oídos. Un sonido tan doloroso y tan angustiante que parecía cortar el aire. Era el grito de su hija, pero era distinto. Era un grito de desesperación, un grito de sufrimiento que le atravesó el alma. Kazu se detuvo por un segundo, el miedo como una daga en su pecho. Sin embargo, el amor por su hija la empujó a seguir adelante. Corrió, sin mirar atrás, sus pasos rápidos y resonantes, guiados únicamente por el eco del grito. Cada segundo que pasaba, su mente se llenaba de peores presagios, pero su cuerpo, movido por una fuerza que no podía comprender completamente, la mantenía en marcha. Finalmente, llegó a una habitación en el fondo de la bodega. La luz era tenue, casi inexistente. Pero los destellos de luces rojas en las paredes indicaban que había algo en ese lugar. Kazu entró sin pensarlo dos veces. Y allí, en la esquina más oscura de la habitación, la vio Inti. Estaba allí, su pequeña, encadenada a una silla. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con vida. Había pasado por tanto, pero su hija seguía siendo una guerrera. No había forma de describir el alivio que Kazu sintió al verla, pero a la vez, el miedo seguía acechando en su interior. «¡Mamá!». El susurro de Inti, débil y quebrado, atravesó el aire y llegó directo al corazón de Kazu. Sin perder tiempo, corrió hacia ella y la abrazó, el calor de su cuerpo transmitiéndole un consuelo que no había sentido en tanto tiempo. Inti estaba viva, y eso lo era todo. Pero no podía quedarse allí mucho tiempo. Nodal aún podía estar cerca, y la misión no había terminado.